La capital sinaloense amaneció con un nuevo episodio de violencia que sacude directamente a una de las figuras más señaladas dentro de la estructura de los Chapitos. Un ataque coordinado en una de las zonas más exclusivas de Culiacán dejó como saldo una residencia embestida y un vehículo deportivo de lujo completamente calcinado por las llamas. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado pronto reveló conexiones que apuntan directamente hacia Óscar Noé Medina, conocido en el mundo del crimen organizado como el Panu, identificado por diversas fuentes como uno de los principales cabecillas de la gente de Iván. El mensaje enviado esta madrugada no pudo ser más contundente. Los atacantes no buscaban pasar desapercibidos. Todo lo contrario. Eligieron una zona residencial de alto nivel, actuaron con rapidez quirúrgica y dejaron evidencia visual que pronto circuló por redes sociales, confirmando que la guerra interna en Sinaloa sigue cobrando facturas en los niveles más altos de las organizaciones criminales. Pero este ataque no ocurre en el vacío. Forma parte de un conflicto que ha transformado la vida cotidiana de los sinaloenses desde hace meses. Y lo que sucedió en la colonia Chapultepec representa una escalada significativa, porque por primera vez se ataca directamente los intereses de uno de los hombres más cercanos a la cúpula de los Chapitos. Vamos a analizar en detalle qué ocurrió, quién es el Panu, por qué este ataque tiene implicaciones tan profundas y qué nos dice sobre el estado actual del conflicto que desangra a Sinaloa. Los hechos. Cronología de un ataque quirúrgico. Los hechos se registraron durante las primeras horas del 19 de diciembre en la colonia Chapultepec, una de las zonas residenciales más cotizadas de Culiacán. Esta área se caracteriza por albergar residencias de alto nivel, ubicadas a escasos metros de Plaza Forum y de la transitada avenida Álvaro Obregón, arterias que normalmente bullen de actividad comercial y vida nocturna. Según testigos de la zona, un grupo de civiles armados llegó a bordo de vehículos que no han sido plenamente identificados. Actuaron con una coordinación que sugiere planeación previa y conocimiento detallado del objetivo. El primer movimiento fue embestir el portón de la residencia, derribándolo o dañándolo lo suficiente para ganar acceso visual al interior de la propiedad. Una vez vulnerada la entrada, los atacantes procedieron a incendiar un vehículo deportivo tipo Porsche que se encontraba estacionado en la cochera. Las llamas consumieron el automóvil en su totalidad, dejando únicamente la estructura metálica calcinada como evidencia del ataque. El fuego se propagó con rapidez, iluminando la oscuridad de la madrugada y alertando a los vecinos de la zona. Habitantes de las inmediaciones reportaron escuchar primero el estruendo del impacto contra el portón, seguido del crepitar de las llamas y posteriormente el olor acre del humo que se extendió por varias cuadras. Muchos permanecieron resguardados en sus hogares, conscientes de que cualquier intento de intervenir podría resultar peligroso. Las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales muestran el vehículo completamente destruido, reducido a un esqueleto metálico ennegrecido. El Porsche, un automóvil cuyo valor comercial supera fácilmente los 2 millones de pesos dependiendo del modelo, quedó irreconocible tras el incendio provocado. El objetivo, Óscar Noé Medina, alias el Panu. Versiones extraoficiales que han circulado en medios locales señalan que el inmueble atacado sería propiedad de Óscar Noé Medina, conocido en el ambiente criminal como el Panu. Este personaje ha sido identificado por diversas fuentes como uno de los principales cabecillas de la gente de Iván, es decir, uno de los operadores de mayor confianza dentro de la estructura que responde a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La relevancia del Panu dentro de la organización no es menor. De acuerdo con información que ha trascendido en diversos reportes de inteligencia y análisis periodísticos, este personaje habría escalado posiciones hasta convertirse en una pieza fundamental para las operaciones en la capital sinaloense. Su rol exacto dentro de la estructura criminal no ha sido confirmado oficialmente, pero su nombre aparece recurrentemente vinculado a actividades logísticas y de coordinación. El ataque a su presunta residencia representa un golpe simbólico de enormes proporciones. No se trata únicamente de daños materiales, que de por sí son significativos. El mensaje enviado es claro: nadie está fuera del alcance. Ni siquiera aquellos que operan en las zonas más exclusivas de la ciudad, protegidos por muros y portones, pueden considerarse inmunes a las represalias del bando contrario. Este tipo de ataques contra propiedades de figuras de alto perfil dentro del crimen organizado no son comunes. Generalmente, los enfrentamientos ocurren en zonas periféricas, brechas de terracería o comunidades rurales donde el control territorial está en disputa. Llevar la violencia al corazón residencial de Culiacán, a metros de centros comerciales y avenidas principales, indica una escalada en la audacia de los atacantes y una voluntad de humillar públicamente al adversario. La conexión inesperada. El Porsche del vocalista de marca registrada. Uno de los elementos más llamativos de este incidente involucra al vehículo calcinado. Según información que trascendió tras el ataque,
El Porsche destruido presuntamente pertenecería a Fidel Castro, vocalista del popular grupo Marca Registrada, una de las agrupaciones de música regional mexicana más exitosas del momento. Esta conexión añade una capa adicional de complejidad al suceso. Los grupos musicales del género regional mexicano frecuentemente mantienen vínculos, algunos públicos y otros más discretos, con figuras del crimen organizado. Estos lazos pueden ir desde contrataciones para eventos privados hasta relaciones de amistad o incluso protección. No está claro por qué el vehículo del cantante se encontraba en esa ubicación al momento del ataque. Las posibilidades incluyen que el artista se encontrara visitando la residencia, que el automóvil estuviera prestado, o que simplemente estuviera estacionado temporalmente en ese lugar por razones desconocidas. Lo cierto es que la destrucción del Porsche coloca involuntariamente a Fidel Castro y a Marca Registrada en el centro de una controversia que trasciende lo musical. El grupo, conocido por éxitos que han dominado las plataformas de streaming, ahora ve su nombre asociado a un incidente violento de alto perfil. Hasta el momento de esta transmisión, ni el cantante ni representantes del grupo han emitido declaraciones públicas sobre el incidente. Es comprensible que prefieran mantener un perfil bajo ante una situación tan delicada, donde cualquier pronunciamiento podría ser malinterpretado o generar consecuencias no deseadas. Los atacantes. La gente del sombrero envía un mensaje. De acuerdo con las versiones que han circulado, los responsables del ataque serían integrantes de la gente del sombrero, la facción que responde a Ismael Zambada García. Este grupo ha mantenido un conflicto abierto con los chapitos desde los acontecimientos que sacudieron a Sinaloa meses atrás. La elección del objetivo no parece casual. Atacar directamente los intereses de uno de los cabecillas de la gente de Iván representa un golpe calculado para generar el máximo impacto psicológico. No se trata de un enfrentamiento aleatorio en una brecha rural ni de un bloqueo en una carretera. Es un ataque quirúrgico contra la vida privada de un operador de alto nivel, ejecutado en una zona que debería ofrecer seguridad y tranquilidad. Este modus operandi sugiere varias cosas. Primero, que la gente del sombrero cuenta con información de inteligencia precisa sobre las ubicaciones y propiedades de sus adversarios. Segundo, que tienen la capacidad operativa para ejecutar incursiones en zonas residenciales exclusivas sin ser interceptados. Y tercero, que están dispuestos a escalar el conflicto llevándolo a territorios que antes se consideraban relativamente seguros. La respuesta de los chapitos ante esta provocación será determinante para entender hacia dónde se dirige el conflicto en las próximas semanas. Históricamente, este tipo de agresiones contra figuras de alto rango suelen desencadenar represalias proporcionales o incluso mayores, alimentando un ciclo de violencia que parece no tener fin. Contexto: la guerra que desangra a Sinaloa. Para comprender la magnitud de lo ocurrido en la colonia Chapultepec, es necesario ubicarlo dentro del conflicto más amplio que ha transformado la vida en Sinaloa durante los últimos meses. Lo que comenzó como una fractura interna entre las principales facciones del crimen organizado sinaloense se ha convertido en una guerra abierta que cobra vidas y destruye comunidades. El enfrentamiento entre los chapitos y la gente del Mayo representa el choque de dos visiones sobre el control del territorio y los negocios ilícitos. Ambos bandos cuentan con recursos significativos, armamento de alto poder y redes de operadores que abarcan desde las zonas serranas hasta los centros urbanos. Culiacán, la capital del estado, se ha convertido en un campo de batalla donde los episodios de violencia pueden ocurrir en cualquier momento y en prácticamente cualquier zona. Los habitantes han aprendido a interpretar las señales de peligro, convoys de camionetas circulando a alta velocidad, bloqueos súbitos en avenidas principales, el sonido lejano de detonaciones que puede escucharse incluso en los fraccionamientos más exclusivos. La economía local ha resentido los efectos del conflicto. Comercios que cierran antes del anochecer, eventos sociales que se cancelan por precaución, familias que han optado por abandonar la ciudad temporal o permanentemente. El tejido social sinaloense, históricamente resiliente ante la presencia del crimen organizado, muestra signos de desgaste ante la prolongación e intensificación de la violencia. El patrón de los ataques, propiedades como objetivos estratégicos. El incendio del Porsche y el ataque a la residencia del Panu se inscribe dentro de un patrón que ha caracterizado este conflicto: la destrucción de propiedades y bienes como forma de enviar mensajes y afectar económicamente al adversario. A diferencia de enfrentamientos directos donde el objetivo es eliminar físicamente al enemigo, estos ataques buscan golpear el patrimonio y la sensación de seguridad de las figuras señaladas. Este tipo de agresiones tienen varias ventajas tácticas para quienes las ejecutan. Primero, reducen el riesgo de bajas propias, ya que no requieren sostener un combate prolongado. Segundo, generan un impacto mediático significativo que amplifica el mensaje intimidatorio. Tercero,
Afectan la moral del adversario al demostrar vulnerabilidad incluso en espacios que deberían ser seguros. El uso del fuego como método de destrucción añade un componente visual y simbólico poderoso. Un vehículo calcinado es una imagen que permanece en la memoria colectiva, un recordatorio constante de lo que puede ocurrir a quienes se encuentran en el bando equivocado del conflicto. La zona del ataque, Chapultepec y su significado. La colonia Chapultepec, donde ocurrieron los hechos, representa uno de los sectores más deseables para residir en Culiacán. Su cercanía a Plaza Forum, uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, y su ubicación sobre la avenida Álvaro Obregón, arteria principal que cruza la capital sinaloense, la convierten en una zona de alto valor inmobiliario. Que un ataque de esta naturaleza ocurriera en este sector envía un mensaje perturbador no solo para los involucrados directos, sino para todos los habitantes de Culiacán. Si la violencia puede manifestarse así de abiertamente en una zona residencial premium, entonces ningún lugar puede considerarse verdaderamente seguro. Los vecinos de la colonia, acostumbrados a cierto nivel de tranquilidad asociado con el estatus socioeconómico del área, se vieron confrontados con una realidad que preferirían ignorar. El conflicto entre facciones criminales no respeta bardas altas ni sistemas de seguridad privados. Cuando un bando decide atacar, lo hace sin importar el código postal. Las autoridades municipales y estatales enfrentan el desafío de explicar cómo un grupo armado pudo ejecutar un ataque en pleno corazón residencial de la ciudad sin ser interceptado antes, durante o inmediatamente después del hecho. La pregunta sobre la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad permanece en el aire. Mientras tanto en Michoacán, operativo contra vehículos blindados. Mientras Culiacán procesaba las imágenes del Porsche calcinado, en otro punto del país las autoridades ejecutaban un operativo que revela otra dimensión del crimen organizado, la capacidad industrial para producir vehículos de guerra. En el municipio de Coahuayana, Michoacán, elementos de fuerzas federales y estatales desmantelaron una fábrica clandestina dedicada a la producción de vehículos con blindaje artesanal. El operativo fue resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicar un taller del crimen organizado en la calle Bugambilias, en la colonia centro del municipio. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales y estatales, cumplimentó una orden de cateo que arrojó resultados significativos. Como saldo del operativo fueron aseguradas 8 camionetas en total. De estas, 4 contaban con blindaje artesanal tipo monstruo, esas estructuras metálicas imponentes que convierten vehículos comerciales en verdaderas máquinas de guerra. Las otras 4 presentaban blindaje de fábrica, indicando que la organización también invertía en protección de nivel profesional. Además de los vehículos, las autoridades decomisaron diversas sustancias ilícitas cuya naturaleza y cantidad no fueron detalladas en el reporte inicial. Uno de los hallazgos más llamativos fue una unidad equipada con cámaras de seguridad de 360 grados, instaladas tanto en la parte frontal como trasera del vehículo, además de una base diseñada específicamente para montar armamento. Este nivel de sofisticación tecnológica demuestra que los grupos criminales no escatiman recursos cuando se trata de equipar a sus fuerzas. La inversión en sistemas de vigilancia integrados sugiere una profesionalización de las operaciones que va más allá del blindaje artesanal tradicional. El comandante Teto, el hombre detrás de los vehículos. Las investigaciones vinculan el taller clandestino con Héctor Cepeda Navarrete, conocido como el Teto, identificado como jefe de plaza de los Cárteles Unidos en esa región de Michoacán. Este personaje representa uno de los principales rivales del cártel de las 4 letras en la entidad, manteniendo un conflicto territorial que ha generado violencia recurrente en la zona. Las imágenes difundidas tras el operativo muestran que algunos de los vehículos asegurados presentaban insignias relacionadas con la policía comunitaria, una figura que en Michoacán ha sido históricamente controversial. Estas autodefensas ciudadanas surgieron como respuesta a la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, pero con el tiempo algunas fueron cooptadas o infiltradas por el propio crimen organizado. El caso del Teto ejemplifica esta zona gris donde los límites entre autodefensa legítima y actividad criminal se difuminan. Sus operadores utilizan nomenclatura de policía comunitaria mientras simultáneamente participan en el conflicto entre organizaciones criminales rivales. Blindaje artesanal, la industria de guerra del crimen. El descubrimiento del taller en Coahuayana pone de manifiesto una realidad que las autoridades conocen pero pocas veces pueden documentar con tanta claridad. El crimen organizado ha desarrollado capacidades cuasi industriales para equiparse. Los vehículos tipo monstruo representan la evolución extrema del blindaje artesanal. Se trata de camionetas reforzadas con placas de acero soldadas que pueden resistir impactos de calibres convencionales. Algunos modelos incluyen torretas para tiradores, ranuras para apuntar desde el interior, y sistemas de ventilación que permiten operar durante periodos prolongados sin exponer a los ocupantes.
La existencia de 4 unidades con blindaje de fábrica en el mismo taller indica que la organización también tiene acceso a mercados especializados donde se comercializan vehículos blindados profesionalmente. Este tipo de unidades suelen venderse legalmente para empresarios, políticos o ejecutivos que requieren protección, pero claramente también encuentran su camino hacia compradores menos legítimos. El sistema de cámaras de 360 grados encontrado en una de las unidades merece atención especial. Este tipo de tecnología permite al conductor y ocupantes tener visibilidad completa del entorno sin necesidad de exponer la cabeza por ventanas o escotillas. En un enfrentamiento, esta ventaja táctica puede significar la diferencia entre detectar una emboscada a tiempo o caer en ella. 2 escenarios, un mismo fenómeno. Los acontecimientos en Culiacán y Coahuayana, aunque separados geográficamente, ilustran diferentes facetas del mismo fenómeno. El crimen organizado mexicano opera con niveles de recursos, coordinación y audacia que desafían constantemente la capacidad de respuesta del Estado. En Sinaloa, vemos la dimensión del conflicto interno entre facciones, donde los ataques a propiedades de alto perfil buscan desmoralizar al adversario y demostrar alcance operativo. El incendio del Porsche y el asalto a la residencia del PANU no fueron actos aleatorios de violencia, sino movimientos calculados dentro de una guerra que se libra en múltiples frentes. En Michoacán, observamos la infraestructura que sostiene estos conflictos, talleres clandestinos capaces de producir vehículos de guerra, redes de abastecimiento que proveen armamento y tecnología, organizaciones con estructura suficiente para mantener operaciones logísticas complejas. Ambos escenarios reflejan una realidad incómoda. Décadas de políticas de seguridad no han logrado desmantelar las capacidades del crimen organizado, que continúa adaptándose, evolucionando y disputando territorios con recursos que en ocasiones superan a los de las propias autoridades. El impacto en la población civil. Más allá de las implicaciones para los grupos criminales involucrados, estos episodios tienen consecuencias directas para la población civil que habita las zonas afectadas. En Culiacán, los habitantes de la colonia Chapultepec enfrentan ahora la certeza de que su vecindario puede ser escenario de violencia en cualquier momento. El valor de las propiedades en la zona podría resentirse, las rutinas familiares se modifican por precaución, y la sensación de seguridad que motivó la inversión en vivir en un sector exclusivo se desvanece. Los comercios cercanos a Plaza Forum, los restaurantes sobre la avenida Álvaro Obregón, los servicios que dependen del flujo de personas en la zona, todos resienten cuando la violencia se manifiesta tan cerca. Los clientes prefieren evitar áreas donde ocurrieron incidentes recientes, las familias cancelan salidas, la actividad económica se contrae. En Coahuayana, la presencia de un taller clandestino de blindaje artesanal implica que los vecinos de la calle Bugambilias vivían, quizás sin saberlo, junto a una instalación del crimen organizado. El trasiego de vehículos, los ruidos de soldadura, el movimiento de personas, todo ocurría en una zona residencial mientras la vida cotidiana intentaba transcurrir con normalidad. La respuesta de las autoridades. Hasta el momento de esta transmisión, las autoridades de Sinaloa no han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el ataque en la colonia Chapultepec. Este silencio es frecuente en incidentes que involucran directamente a figuras del crimen organizado, donde las investigaciones suelen mantenerse en reserva para no comprometer líneas de indagación. Lo que sí resulta evidente es que la capacidad de los grupos criminales para ejecutar operaciones en zonas residenciales de alto nivel plantea preguntas sobre la cobertura de seguridad en la capital sinaloense. Los patrullajes, los sistemas de videovigilancia urbana, las redes de inteligencia, ninguno de estos elementos logró prevenir o responder oportunamente al ataque. En Michoacán, por contraste, el operativo contra el taller clandestino representa un golpe significativo a la capacidad logística de los cárteles unidos. La pérdida de 8 vehículos, varios de ellos blindados, representa una inversión de cientos de miles de pesos que la organización deberá reponer. Más importante aún, la ubicación del taller fue comprometida, obligando a reubicar operaciones y reconstruir redes de proveedores. Sin embargo, la experiencia demuestra que estos golpes, aunque importantes, rara vez resultan definitivos. Las organizaciones criminales tienen capacidad de recuperación, pueden establecer nuevos talleres en otras ubicaciones, y cuentan con los recursos financieros para reemplazar lo perdido.